Espero que se encuentren muy bien, todos de salud. Entramos prácticamente a nuestra recta final, ¿cierto? Al cumplimiento del objetivo planteado o plasmado en este nuevo semestre, en este nuevo curso. Entonces, esperamos pues que rematemos la situación de la mejor forma posible. ¿Oyeron? Así como iniciamos, vamos a terminar con esas mismas ganas, con esa misma motivación, con ese mismo respeto y pues con esa misma participación de parte de ustedes para llevar a cabo un mejor desarrollo de las clases como tal. Ok, entonces les comento, la clase está siendo grabada para que cuando necesiten revisar la información lo puedan hacer, ok. Eh, Hoy vamos a trabajar un tema que se llama el flujo de caja libre descontado. Es uno de los temas principales en esta temática de la gerencia de recursos financieros 3 de la valoración de empresas. Es uno de los métodos o el método prácticamente que más se utiliza para valorar proyectos de inversión, empresas en funcionamiento. Listo, y entonces en ese orden de ideas, pues vamos a sacarle el mayor provecho a la información que tengamos para el día de hoy, ¿ok? En algún sentido, en alguna parte, ya hemos trabajado cierta información de esta. Vamos a rematar nuestra información y a pulir los datos en este tema que tenemos a continuación, ¿ok? Entonces, con la mejor disposición, como han venido siempre, vamos a iniciar nuestro tema, nuestra temática. Hoy estamos en la semana número 15, jóvenes, eh, prácticamente finalizando nuestro curso. Y como le digo, vamos a alcanzar el objetivo que nos plasmamos al inicio del semestre y al inicio del curso como tal. Bien, como les decía, muchachos, el flujo de caja descontado es uno de las temáticas o de los esquemas o modelos o métodos más utilizados para valorar los proyectos, ¿oyeron? Para valorar empresas que están en funcionamiento. Recuerden que una empresa vale prácticamente por lo que es capaz de producir en flujos de caja libre para los accionistas, ¿oyeron? Una empresa en marcha, pues obviamente que vale mucho más que una empresa que está en liquidación. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros vamos a desarrollar estrategias, metodologías para calcular el flujo de caja libre descontado y saber cuánto está costando una empresa, ¿cierto? En un mercado como tal, para poder partir con base en esa información, con base en ello, poder ponernos de acuerdo con el comprador o con el vendedor de una empresa. Si queremos comprar una empresa, si queremos hacer parte de la empresa como socio, como tal, partamos de una información estipulada, ¿cierto? Calculada. Bien, entonces una empresa tiene valor en la medida en que sea capaz de generar un flujo de caja líquido para sus propietarios. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Sentí que alguien habilitó el micrófono. Si no, pues seguimos adelante. ¿Listo? A la hora que habilito acá, no alcanzo a ver quién está levantando manos porque tomo toda la pantalla. ¿Vieron, muchachos? Cualquier cosa, habilitan el micrófono y piden la palabra. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, este es un método, un modelo que es el más utilizado prácticamente para hacer la valoración de las empresas y tener como base una información para partir de ella y hacer gestión de negociaciones en el evento en que las empresas valoran su patrimonio, su empresa como tal, para hacer negociaciones en un mercado como tal, para vender la empresa, para liquidar esa empresa, para hacer fusiones, ¿cierto? Para hacer alianzas estratégicas, para financiar sus actividades económicas como tal, necesitan conocer un dato, necesitan conocer un valor específico, algo que sea muy cercano pues a una realidad donde se pueda poner en conocimiento a un comprador, ¿cierto? Cuánto puede estar costando básicamente nuestra empresa como tal. Define el valor como una función de los fondos que una compañía puede extraer de su operación para entregárselo a quienes financian la operación, a quienes financian la operación básicamente. Eventualmente los accionistas de la empresa y los acreedores, ¿cierto? Son los que financian la operación y para ello se genera
un flujo de caja libre. Ese flujo de caja libre que deja unos márgenes, unas utilidades o una rentabilidad, la cual se va a repartir básicamente entre los acreedores, esas personas que nos financian a nosotros con fuentes externas, ¿cierto? Y además de eso, unos accionistas o propietarios de las empresas, quienes son los que aportan el dinero inicialmente para arrancar una actividad económica como tal. En ese orden de ideas, entonces se produce flujo de caja libre especialmente para pagar, ¿cierto? O cumplir a nuestros acreedores y tener una rentabilidad, ¿cierto? Para cumplirle a nuestros accionistas, por invertir un dinero o arriesgar un dinero en una actividad económica como tal. ¿Qué metodología se utiliza para el cálculo del flujo de caja libre? Bueno, se toma como base unos datos históricos, ¿cierto? Un dato presente de la información contable que nos puede presentar la empresa como tal. Se toma como base un flujo, un estado de pérdidas y ganancias, y se toma como base también un estado de situación financiera de la empresa o balance general. Se proyecta a unos años, ¿sí? A un periodo de largo plazo. En este caso se pronostica o se sugiere que se hagan proyecciones entre 5 y 10 años. Normalmente se utilizan proyecciones a 5 a 7 años. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este momento, en este tema como tal. Vamos a hacer una proyección a 5 años y muchos de los evaluadores de empresas, de proyectos, toman en consideración un valor terminal, que es un valor después de esa proyección que nosotros hacemos. También se proyecta una tasa de crecimiento y se trae también a valor presente como tal. Entonces, se podrían tomar tres etapas principalmente: una etapa inicial o una etapa base, la etapa de proyección y un valor terminal en muchos de los casos, ¿cierto? Que se convertiría también en una proyección del año que sigue, a una tasa determinada. En este orden de ideas, tomamos en cuenta para hacer las valoraciones, como les decía, los datos presentes, los datos históricos presentes, para nosotros hacer las proyecciones y con base en ello, pues determinar cuál es la valoración que tiene esa empresa en un momento determinado. Bien, la información parte de dónde? De una utilidad operativa neta, operacional neta, le restamos los impuestos, ¿cierto? Aplicados, los impuestos de renta como tal, calculamos la UOI o utilidad operativa después de impuestos como tal, ¿cierto? Le sumamos las cuentas que no generan salida de efectivo, en este caso las depreciaciones y las amortizaciones, y llegamos a un flujo de caja bruto, ¿sí? Si la empresa utiliza incremento en capital de trabajo neto, ¿cierto? Para desarrollar sus actividades diarias, ¿sí? Entonces hay que restarle del flujo de caja bruto el incremento o la utilización de ese dinero para el incremento en capital de trabajo neto. Y en ese orden de ideas, como estamos en una época donde hay tres variables que interfieren mucho en el proceso de las empresas, que es globalización, tecnologías de la información y de la comunicación, y la era del conocimiento, lo más probable y lo más seguro, ¿cierto?, es que sea un mercado competitivo, de libre competencia, donde se requiere estar siempre haciendo reposición de activos. ¿En qué sentido, muchachos? Hombre, la competencia, ¿cierto? Siempre la tecnología está influyendo sobre la sostenibilidad, crecimiento, productividad, eficiencia de los negocios. Y en ese orden de ideas nosotros también tenemos que revisar la información, ¿cierto?, de nuestro entorno, de las empresas o variables que hacen parte de ese entorno como tal, y revisar qué está sucediendo con las empresas o compañías que están compitiendo con nosotros. En ese orden de ideas, si hay o si nosotros queremos sacar ventajas competitivas del mercado donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades como tal, debemos hacer uso precisamente de las ventajas competitivas que nos proporciona a nosotros lo que tiene que ver con la tecnología, ¿cierto? Entonces hacemos inversiones en reposición de activos, en ese orden de ideas, propiedad, planta y equipo, y en reposición de activos fijos, y eso va a disminuirnos nuestro flujo de caja al final,
¿cierto? Nuestro flujo de caja libre. Bien. Se parte también entonces que se calcula una rentabilidad del activo neto partiendo de la utilidad operativa después de impuestos, la que tenemos aquí, la UODI, dividida entre los activos netos de la operación, que son el aumento en el capital de trabajo neto operativo más el aumento que se hace en los activos fijos de la operación como tal. Entonces, dividimos o hacemos la relación entre la utilidad operacional después de impuestos y los activos que se utilizan para generar unos ingresos, para generar unas ventas, ¿cierto? Para generar una rentabilidad como tal. En ese orden de ideas, nosotros calculamos la rentabilidad del activo neto como tal. Bien, bueno, ventajas que nos ofrece esta metodología. Bueno, una, se facilita su uso mediante la utilización de hojas electrónicas. Para eso tenemos nosotros Excel, ¿cierto? Para hacer proyecciones, para hacer cálculos que nos ayuden a facilitarnos el trabajo de hacer esos procesos tediosos y largos de forma manualizada. Entonces, la hoja de Excel va a ser fundamental, como en los ejercicios anteriores, para apoyarnos de estas tecnologías de la información y de la comunicación para hacer la proyección de nuestros flujos de caja libre descontados como tal. Bien, cuando hablamos de flujos de caja libres, que la empresa o el valorador de empresas proyecta unos flujos de caja libre hacia futuro, ¿cierto? Pero los valora a valor presente, los devuelve a valor presente y los compara con una inversión inicial, ¿cierto? Teniendo en cuenta una tasa, donde se tiene en cuenta las fuentes de financiación de la empresa, ¿cierto? Lo que financian a través de pasivo y lo que se financia a través del patrimonio. Se tiene en cuenta lo que conocemos nosotros con el nombre de costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? La utilización de las dos fuentes. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta para traer a valor presente nuestros valores proyectados de un flujo de caja, ¿cierto? Libre de las empresas. Bueno, nos ofrece flexibilidad en cuanto a cuantificar estos eventos y condiciones futuras, porque nosotros podemos hacer simulaciones en algún orden de ideas, simular el crecimiento o decrecimiento dependiendo de algunas condiciones que nos ofrecen algunas tasas, ¿cierto? De indicadores del mercado, puede ser la inflación. De acuerdo a eso, nosotros podemos hacer unas cuantificaciones, unas proyecciones a futuro, teniendo en cuenta esa tasa como tal. Bien, valora el efecto de distintos supuestos macroeconómicos y operativos. Eso hace énfasis básicamente, jóvenes, en lo que tiene que ver con la parte interna, ¿cierto? Endógena de las empresas y exógena de las empresas, la parte interna y externa de las empresas como tal, donde se tienen en cuenta este tipo de variables para tomar decisiones y para hacer valoraciones de nuestras empresas o de nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces, se tienen en cuenta variables internas, todos los recursos con que cuenta una empresa como tal, pero además de eso, todas esas variables macroeconómicas que hacen parte de la vida de los negocios, ¿cierto? En estos momentos. Y en ese orden de ideas se incorporan distintos niveles de riesgos a los componentes del negocio, ¿cierto? Hay riesgo sistemático, riesgo de mercado, riesgo de la empresa, ¿sí? Esos riesgos que nosotros vimos cuando calculamos también el KPM, ¿cierto? En la valoración de activos como tal, donde introducimos una gran cantidad de variables que hacen parte de la rentabilidad, ¿cierto? De las empresas y del riesgo que se asume a través de invertir en un mercado determinado como tal. Bien, ventajas que nos proporciona el flujo de caja libre descontado o la metodología como tal. Permite valorar el efecto de diferentes estructuras de capital, ¿cierto? Aquí tenemos en cuenta entonces el costo promedio ponderado de capital. Tomamos en consideración las dos fuentes por excelencia de financiación de nuestras empresas como tal. Y en ese orden de ideas entonces revisamos lo que tiene que ver con las fuentes de pasivo, las fuentes que nos financian del pasivo como tal y
las fuentes que nos financian a través del patrimonio de las empresas como tal. Un segundo, muchachitos. Uno de ustedes está escribiendo por acá. Bien. Bueno, jóvenes, y en ese orden de ideas, entonces, para nosotros traer a valor presente esos flujos de caja libre, o sea, para descontarlos al presente, tomamos en consideración que la empresa se está financiando a través de las dos fuentes por excelencia, fuentes de pasivos y fuentes del patrimonio. Y sacamos un costo promedio ponderado de las dos para tomarla como la tasa que trae a valor presente esos flujos de caja libre descontados y hacer una comparación básicamente con la inversión inicial como tal. ¿Listo? Facilita que el comprador y el vendedor acuerden un valor equitativo. Claro que sí, jóvenes. Teniendo como base la información de la proyección, teniendo como base el estado histórico de la empresa como tal a través de la presentación que se hace en los estados financieros, ¿cierto? En el estado financiero, estado de situación financiera, el PIG y las proyecciones que se hacen teniendo en cuenta las variables internas y externas de la organización y teniendo en cuenta esas variables macroeconómicas, se hace o se presenta una proyección que nos sirve a nosotros para tenerla básicamente como base y poder presentar en ese orden de ideas o hacer una mejor gestión de negociaciones en ese sentido. Para ello se tiene que tener en cuenta una base como tal, de dónde estamos sacando que la empresa tiene ese valor como tal. Bueno, hay que demostrarlo precisamente a través de todas las variables que hacen parte de estos procesos como tal de valoración de empresa, donde se tienen en cuenta la situación histórica de la empresa, la situación presente de la empresa y todas esas variables que hacen parte de la empresa y que sirven para proyectar el futuro de estas empresas como tal. Bien, en ese orden de ideas, es un método para valorar empresas que están en marcha, valorar empresas que están funcionando como tal. ¿Oyeron? Empresas que están en liquidación, empresas que no están funcionando, no se podría utilizar el modelo como tal, el método como tal. Este método se utiliza para esas empresas que precisamente están en marcha, ¿cierto? Y que no pretenden parar sus actividades económicas como tal. Se proyectan siempre al futuro en crecimiento, en sostenibilidad, ¿cierto? Y en competitividad a lo largo del tiempo como tal. Pasos a tener en cuenta, se recolecta la información, una información que nosotros podemos recolectarla a través de qué, de la información que tenemos tanto interna como externa, ¿cierto? De las variables que pueden hacer parte de todos estos procesos, ¿sí? Se hace un análisis estratégico del sector, de la compañía, del país, de la parte macroeconómica de la empresa, de las tendencias que tiene el mercado como tal. Se diagnostica sobre la empresa hipótesis sobre su futuro, se hace un diagnóstico, claro que sí, y se revisa o se analiza también esa proyección que nosotros estamos haciendo hacia el futuro, si puede ser real o de pronto estamos haciendo proyecciones con base en unos argumentos débiles, ¿cierto? Que pueden hacer que se caiga lo que yo estoy ofreciendo al mercado, a los inversionistas, ¿cierto? Bien, proyecciones de estados financieros. Se hacen proyecciones de estados financieros, balance general, estado de pérdidas y ganancias. Se calcula el flujo de caja operativo, histórico y proyectado de las empresas. Y en ese orden de ideas se calcula el costo promedio ponderado de capital o el WACC, conocido como el WACC. Cálculo del valor residual, ese valor que queda después de hacer las proyecciones como tal. Se estima un valor después de esas proyecciones. ¿Sí? En muchos de los casos. Se hace el descuento de los flujos de caja, se trae a valor presente esos flujos de caja libre descontados a través de la tasa del cálculo del costo promedio ponderado de capital o del WACC y se traen a valor presente. Y bueno, se interpreta la viabilidad, ¿cierto? Factibilidad o la rentabilidad de esa inversión en esas empresas como tal. Se calcula el valor de la deuda
sí, y resultados de una valoración. Y por último, entonces hacemos la comprobación de índices e indicadores que se toman en consideración para hacer estos cálculos como tal. ¿Sí? Bien. Esto ya ustedes lo conocen, es la tasa que se utiliza para descontar los flujos de caja libre, ¿cierto? Que están proyectados a futuro, traerlos a un presente como tal y compararlos con una inversión inicial, ¿cierto? Aquí vamos a tener en cuenta entonces el costo de la deuda, vamos a tener en cuenta el costo del patrimonio, ¿sí? Que es equity, costo de equity, y vamos a tener en cuenta el porcentaje que nos está financiando bueno, pongámoslo de esta forma, los que nos están financiando de manera externa nuestras actividades como tal, pasivos, ¿cierto? Y también lo que aporta el capital o los accionistas o los inversionistas de la empresa. En este caso, hacemos o aplicamos la fórmula que ya nosotros también hemos puesto en consideración varias veces y en ese orden de ideas nosotros hacemos el cálculo de la tasa de descuento, teniendo en cuenta que la tasa de descuento nuestra va a ser el WACC o el costo promedio ponderado de capital en estos momentos. Esa es la que se va a utilizar para nosotros traer a valor presente todos los valores de los flujos de caja libre que nos proporciona o nos presenta un proyecto como tal. ¿Sí? Bueno, muchachos, esto en cuanto a la parte cualitativa como tal, ¿cierto? Ya vendría la información que tiene que ver con la parte cuantitativa para nosotros hacer una coordinación entre la información cualitativa y la información cuantitativa como tal, ¿cierto? Como les decía, este es un método que hemos utilizado posiblemente en algunos eventos anteriores y en ese orden de ideas, pues nosotros vamos a hacer el cálculo como tal. ¿Sí? Ya les voy a mandar a ustedes una información que corresponde básicamente al proceso que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿cierto? Bien. Aquí reviso y ya les mando enseguida la información al grupo para que ustedes, pues, iniciemos con el desarrollo del el ejercicio como tal. Sí, muchas veces entendemos más la información haciendo uso de la información cuantitativa, de los números, ¿cierto? Complementamos todo ese tipo de información que tenemos a través de la parte cualitativa que nos ofrecen las diferentes opciones. ¿Listo? Entonces, aquí voy bueno, ya lo hice. Ya. Vamos a mandarle aquí. A ver. Bien, muchachos, archivos. Bien, jóvenes. Ya.
Bien, jóvenes, aquí le envié la información a la plataforma, ¿oyeron? A Team. Si lo necesitan al WhatsApp, yo se las envío al WhatsApp también, ¿ok? Es más, vamos a enviarlo enseguida al WhatsApp. Vayan bajando y vayan revisando la información que tenemos ahí, ¿oyeron? Listo, muchachos, vayan bajando la información, vayan revisando los datos, miren la información que tenemos allí plasmada y enseguida de haber visto y leído la información que tenemos ahí, iniciamos con el proceso en 2 minuticos, ¿ok? Después que hayan leído la información que está estipulada ahí en el Excel. Bueno, muchachos, vamos entonces a revisar nuestra información aquí. Perfecto, y tenemos entonces nuestro dato para calcular el ejercicio del flujo de caja libre descontado. Tomamos en consideración una empresa, ¿cierto?, que tiene problemas de distribución o de distribución de llantas. Bien, en este orden de ideas nos presenta el siguiente dato. Una distribuidora de llantas está analizando la posibilidad de montar una planta de reencauche. Para este fin debe adquirir maquinaria por un costo de 700 millones con una vida útil de 7 años y un valor de salvamento de 50 millones la máquina, o sea, al final de los 7 años. Se depreciará por el método de línea recta, método que ya es conocido, ¿cierto?, por todos, y porque es el método que más se utiliza. La máquina se va a financiar o se va a adquirir financiando el 55% del valor total a 7 años, a una tasa nominal del 20%, tasa anticipada, por el método de cuota capital constante, o sea, uniforme, o sea, a través de una anualidad como tal. Se estima que la demanda para el primer año será de 22.000 llantas y se incrementará en un 10% anualmente promedio. La planta incurrirá en unos gastos fijos de 350 millones y unos costos variables por valor de 58.000 por llanta.
el precio de reencauche será de 84,000 pesos por llanta. Bien, en ese orden de ideas, tanto los costos como el precio de reencauche se incrementan a una tasa de inflación del 5% y la tasa impositiva del 32%, mientras que la tasa mínima de retorno del accionista es del 25% anual. Determine la viabilidad financiera del proyecto encontrando el flujo de caja libre para el inversionista, el flujo de caja descontado, ¿cierto? Que nos proporciona la información. Tengamos en cuenta las variables del precio, demanda, costo variable e incremento de la demanda, ¿sí? Y las conclusiones a las cuales podemos llegar haciendo uso de la información entonces que tenemos, muchachos. En ese orden de ideas tenemos plasmada una información adicional, ¿cierto? Tenemos una información plasmada, unos datos generales. Estos datos generales son el valor de la maquinaria, que son 700 millones, vida útil en años de esa maquinaria, 7 años proyectada. A través del método de línea recta se va a depreciar. Tenemos un valor de salvamento, un valor por el cual podemos vender esa maquinaria al final de los años de vida útil por 50 millones. Tenemos una depreciación anual en este orden de ideas. Vamos a hacer esa depreciación nosotros mismos sin incluir esa información que tenemos allí. Y bueno, vamos a dejarla quieta así como la hemos venido trabajando. En ese orden de ideas, el porcentaje a financiar es del 55%, ¿cierto? Y el valor de la financiación, pues sencillamente nosotros lo calculamos teniendo en cuenta los 700 millones de la inversión multiplicado por la financiación en este sentido, ¿cierto? Aquí tenemos 385 millones. La inversión que aportan los socios, entonces tendría siendo a través de qué? Del valor de la máquina menos el valor que vamos a financiar. Sería el valor del patrimonio como tal. La tasa de financiación es del 20%, una tasa anual, trimestre anticipada. El plazo de financiación son 7 años, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, la demanda para el año 1 es de 22,000, ¿cierto? Llantas, y el incremento anual es del 10%. Los gastos fijos equivalen a 350 millones, mientras que los gastos o costos variables equivalen a 58,000. El precio de reencauche de la llanta son 84,000 y la tasa de inflación equivale al 5%. La tasa impositiva es del 32%, mientras que la tasa mínima de retorno del accionista es del 25%. El incremento en los costos será del 5% anual, mientras que el incremento del precio será del 5% anual también. Muchachos, en este orden de ideas, entonces, nosotros, partiendo de esa información que tenemos allí, debemos empezar a diligenciar la información que tenemos, ¿cierto? Una, hacer el proceso de amortización del crédito, ¿sí? Dos, hacer el proceso de la depreciación de la maquinaria que nosotros estamos comprando, ¿cierto? Y tres, llevar a cabo los flujos de caja libre del proyecto, traerlos a valor presente y calculando la tasa interna de retorno, ¿cierto? En ese orden de ideas. Bien, entonces esta primera parte, pues vamos a ver, vamos haciéndola todos, vayan haciéndola ustedes, porque ya la amortización del crédito nosotros la conocemos y también sabemos hacer el precio de la depreciación, también lo podemos manejar, llevar a cabo en ese orden de ideas. ¿Oyeron? Miren que la depreciación anual se está tomando como base este valor que tenemos aquí, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el valor de la maquinaria más el valor de salvamento, ¿ya? Dividido entre los años de vida útil, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar con nuestro proceso de amortización del crédito, ¿cierto? En ese orden de ideas. Hagamos el procedimiento como tal.
Inicien ustedes el procedimiento y me dicen cómo les está dando la cuota, cómo le da la amortización y cómo le dan los intereses del primer año. Por lo menos, a ver cómo nos ha ido con el procedimiento de adquisición de la información. Me avisan, muchachos, cómo les dio el valor de la cuota para este tipo de amortizaciones, ¿oyeron? ¿Están sacando el valor? Estamos trabajando en ello. Ok, Sebastián, voy bajando la lista del día de hoy, pero nuevamente antes de finalizar la clase la vuelvo a bajar, ¿ok? Me avisan cuando tengan un dato, ¿ok? Profe, también me dio ya 385. 385 la cuota. Sí, porque le di igual valor maquinaria por el porcentaje a finalizar, ¿no? Bueno, no, vamos a mirar a ver un momentico la parte esta. Lo primero que vamos a hacer es sacar el valor de la cuota, ¿cierto? Y el valor de la cuota, acuérdense que tenemos dos situaciones, una que puede ser manualizada y otra que podemos sacarla a través de ¿qué? De la función pago, ¿cierto? Esa es la que nos da a nosotros la fórmula para calcular nuestro valor de la cuota. Entonces, a través de la cuota nosotros calculamos el pago en estos momentos. Si no, nos tocaría entonces utilizar la forma manualizada del valor de la cuota que se utiliza a través de la anualidad para calcular precisamente el pago o la cuota como tal. Como estamos haciendo uso en estos momentos y dijimos en la parte teórica de que nos vamos a apoyar en las cuestiones tecnológicas, entonces vamos a utilizar la que nos proporciona en este momento Excel como tal, ¿oyeron? Entonces, partiendo de eso, tenemos que calcular la cuota teniendo en cuenta lo que nos está proporcionando en estos momentos Excel. Debemos tener en cuenta el número, la tasa, debemos tener en cuenta el número de periodos, debemos tener en cuenta los valores o el valor presente básicamente de lo que nosotros vamos a financiar, ¿cierto? Vamos a partir de aquí, que estamos financiando ¿cuánto? Vamos a financiar el 385 millones. ¿Por qué? Porque la información inicial nos lo dice así. Financiamos el 55% y el 55% equivale básicamente a 385 millones. Eso es lo que nosotros estamos financiando en este momento. El valor de la financiación o de la amortización parte de ahí, del saldo que yo le estoy debiendo a nuestros fuentes de financiación externa, en este caso a los bancos e entidades financieras que nos están haciendo ese préstamo como tal. ¿Listo? Entonces, ahora sí, teniendo más claridad, ya podemos hacer uso del proceso. No sé, Cristina, si de pronto lo hiciste así, con la función pago.
Profe, yo lo que hice fue, no había visto su tablero, lo que había hecho era el saldo inicial, no había hecho todavía la cuota. Ah, bueno, listo, muchachos. Entonces, para hacer lo demás debemos partir de la cuota, ¿oyeron? Entonces, hagan primero, calculemos el valor de la cuota con la función pago. ¿Listo? Eso, profe, eso fue lo que hice, como no había visto su tablero, pero sí calculé el valor de la cuota y me dio lo que tiene usted ahí en el tablero. Cristina, lo que tenemos aquí es el saldo del préstamo. Esto es lo que yo voy a prestar, el valor total del préstamo, pero yo tengo que hacer el proceso de amortizarlo en 7 años, ¿cierto? ¿Cuánto voy a pagar cada año en amortización de cuotas, en intereses y cuánto va a ir mi saldo disminuyendo a lo largo de los años que tenemos aquí? Inicialmente este es el saldo. Eso es lo que me está prestando el banco para financiar mi actividad económica y voy a distribuir todo este préstamo a través de los 7 años que tenemos desarrollando el proceso de amortización. Listo, entonces tenemos que calcular aquí el valor de la cuota, luego calculamos la amortización, luego los intereses y luego el saldo al finalizar el primer año, ¿cierto? Bueno, vamos nuevamente a ver cuánto les dio el valor de la cuota, ¿vieron? Profe, el valor de la cuota me da 106 millones. Millones. 106 millones. Vamos a ver cómo hizo David para calcular el valor de la cuota, partiendo, miren que nosotros tenemos en cuenta o debemos tener en cuenta la tasa, ¿vieron? Sí, porque a mí me está solicitando una tasa. ¿Cuál tasa? La que yo debo calcular aquí. Una tasa que es trimestral, anual, anticipada. ¿De cuánto? Del 20%. Esta tasa trimestral, anual, anticipada, ¿qué debo hacerla yo? Entonces, convertirla a esta tasa trimestral anticipada a través de la fórmula que tenemos aquí, J dividido entre N. Y J dividido entre N es ¿cuál? Mi tasa nominal es del 20%, ¿cierto? En ese orden de ideas. Sí, yo no Y, la convertí, profe. bueno, listo, ok. Entonces, vamos y la convertimos, ¿cierto? Con las fórmulas que tenemos aquí. Como es una tasa trimestral, nominal trimestral, la divido entre cuántos trimestres que tiene un año. Entre 4, ¿listo? Y luego hago el otro procedimiento que tengo aquí, llevarla a una tasa trimestral vencida, haciendo uso de esta fórmula y luego a la tasa efectiva anual, teniendo en consideración esta última fórmula que tenemos acá. ¿Listo, muchachos? Entonces, hagamos primero el procedimiento del cálculo de la equivalencia de nuestra tasa, ¿cierto? Y ya ahí sí podemos llevar a cabo el proceso de nuestra amortización, porque ya tenemos el valor de la tasa, que es lo más importante, se podría decir en este sentido. Partiendo de ahí, podemos hacer un proceso de amortización bien hecho, ¿vieron? Si no, ya se nos complican los resultados como tal. Entonces, bueno, ya ahora sí los dejo para que ustedes hagan el proceso de calcular la cuota y de hacer el primer año como tal. Profesor, ¿me escucha? Fuerte y claro se te escucha, claro que sí. Es que se me fue el internet. Me dio 100, me dio 100, ahí se lo escribí en el chat. Ahí debe estar sucediéndote algo, lo mismo que le sucedió a José David ahorita, que no había calculado, no había hecho la equivalencia de la tasa. Esta es una tasa nominal trimestre anticipado. Hay que hacer la conversión a una tasa efectiva. Primero tienes que aplicar la fórmula de la tasa nominal trimestral, haciendo uso de esta fórmula y luego la tienes que convertir a una tasa trimestre vencida. Y esa tasa trimestre vencida que te dé aquí es la que tú vas a utilizar para calcular la tasa efectiva anual, con esta fórmula que tenemos acá, donde estoy manipulando el cursor, ¿oíste? Entonces, para calcular el valor del pago tenemos que hacer primero el cálculo de nuestra tasa, ¿viste? ¿Ya? Inicialmente, y en la tasa... La función pago son 7 periodos. Sí, claro, son 7 periodos, así es. Me da 115 millones 038. Bueno, ese puede ser nuestro valor. Vamos a ver cómo nos está dando entonces nuestra tasa trimestral anticipada, que sería esta,
dividido entre 1 menos, nuevamente, la tasa trimestral anticipada, 5,26, y ese 5,26 de la tasa trimestre vencida la convertimos a una tasa efectiva anual, 1 más mi tasa trimestre vencida, que es esta, elevada a ¿cuántos periodos? A 4, ¿verdad? Sería 22,77 la tasa. Sí, ¿Cierto? eso me Ahora sí. Perfecto, ahora sí, en este orden de ideas, entonces nosotros calculamos el valor de la cuota a través de la función pago, ¿oyeron? Esta función pago nos solicita unos indicadores, la tasa, esa es la tasa del crédito del préstamo, que sería esta, punto y coma, nos está pidiendo el número de periodos, vamos a colocarle 7 aquí, el plazo de financiación, le damos punto y coma, el valor actual, y ese valor actual lo debemos introducir de manera negativa para que él nos lo dé de manera positiva. ¿Cuánto es el valor del préstamo? Aquí lo tenemos, ¿cierto? El saldo inicial. Y en ese orden de ideas calculamos nuestra cuota. Esta cuota es una cuota que va a ser constante porque estamos hablando de una anualidad, ¿cierto? Es el valor que nos está solicitando acá o nos dice. Nos avisa de una información que va a ser uniforme, ¿cierto? Una cuota constante uniforme. Entonces, es un valor igual. ¿Listo? Bueno, y en ese orden de ideas nos toca calcular la amortización, los intereses y el saldo. Hagan ya la amortización porque ya a través de esto sí lo podemos hacer. Profesor, ¿cómo así? A mí me da 106 otra vez. Lo que sucede es que no estás haciendo uso de la tasa que es. Si la tasa que tenemos que utilizar o debemos utilizar es esta que tenemos aquí, que la debemos convertir en una tasa efectiva anual del 22,77%, partiendo de una tasa nominal trimestre anticipado, que sería el 20%. ¿De dónde sacamos eso? De la información que nos da el ejercicio. En alguna parte del ejercicio nos muestra, aquí está, una tasa nominal del 20% trimestre anticipado. Esa tasa hay que convertirla a una tasa trimestral anticipada, que sería a través de esta fórmula. Y luego debemos convertirla a una tasa trimestre vencida, porque esta anticipada la calculamos o la hacemos equivalente a una vencida con esta fórmula, que sería tasa trimestre vencida es igual a tasa trimestre anticipada dividido entre 1 menos la tasa trimestre anticipada. Y convertimos entonces o calculamos nuestra tasa trimestre vencida, que sería esta. Y esta la utilizamos para calcular nuestra tasa efectiva anual, ¿cierto? Tasa efectiva anual es igual a 1 más mi tasa trimestre vencida, que sería esta, elevado a 4, porque un año tiene 4 periodos, ¿cierto? Entonces la hago equivalente al año y le resto 1. Y ya tengo mi tasa efectiva anual, ¿cierto? Que sería esta. Esta es la tasa que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque los datos los estamos utilizando de carácter anualizado. Y en ese orden de ideas, toda la información es vencida, ¿cierto? Entonces hay que hacer la equivalencia a la información de datos vencidos como tal. ¿Listo? Entonces debemos hacer uso de esta fórmula. Bien. Listo, jóvenes, entonces me avisan si se pudo hacer el proceso, ¿ok? Perdón, vamos a ver entonces cómo nos va con este proceso. Nos vamos aquí, ¿cierto? Y calculamos entonces nuestra cuota, esta cuota, a través de la función pago, como ya les dije, función pago, que nos brinda Excel.
las herramientas tecnológicas, tomamos la tasa anualizada, la que convertimos, 22,77, punto y coma. Aquí me está dando las indicaciones, el número de periodos serían 7, plazo, aquí lo tengo, punto y coma, menos, ¿cierto? El valor del préstamo, que sería el valor que tenemos acá. Cierro el paréntesis y ya tengo calculada mi valor de la cuota, ¿cierto? Como es constante, como es uniforme, copio y pego para el segundo año o sencillamente fijo la información y la llevo hasta el año número 7, este año que tenemos acá, ¿cierto? Proyectado en ese orden de ideas. Y bueno, jóvenes, aquí este proceso de amortización, para sacar la amortización de capital, debo saber cuántos son mis intereses, ¿cierto? Recuerden la fórmula de los intereses. Es el valor de lo que yo estoy debiendo multiplicado por lo que me cobran en la tasa de financiación, ¿cierto? Esa tasa de financiación es del 22,7%. Fijamos la tasa de financiación para correr la fórmula nomás y sencillamente ya tenemos una tasa de financiación échate un poquito hacia acá, ¿sí? Ya tenemos los intereses para el primer año. En la medida en que vayamos calculando la demás información, él va a ir rellenando los datos, ¿cierto? Y bueno, ahora sí sacamos la amortización. ¿Cuánto nos dio la amortización, muchachos? A mí me dio 27.362.353, profe. Perfecto, yo creo que es ese el dato. Tenemos la cuota y le restamos los intereses. Y ahí tenemos los 27.357.059.170. Y bueno, calculamos nuestro saldo. Bien, esta información yo la puedo rotar o rodar hasta el año número 7. Y en ese orden de ideas ya yo calculo. ¿Sí? A mí, y el saldo inicial me dio por 357.637.647 pesos. Bueno, vamos a ver cuánto nos da por este lado. Tenemos un saldo inicial y al final del año 1 le restamos entonces la amortización del capital, lo que abona el banco, y ya tenemos 357.640.830. Y en ese orden de ideas vamos arrastrando la información para que él nos vaya haciendo los cálculos como tal. Miren que ya pago el crédito y ya me debe aparecer en cero entonces ese valor. ¿Sí? Ahí está. Todos vamos bien hasta allí. Sí, Profe, profe. ¿qué es lo que debo fijar yo en la cuota, porfa? En la cuota, Que aquí, me sale no valor y no. en esta cuota, yo aquí no fijé ningún valor. Yo lo que hice fue copiar este valor y lo arrastré. Pero aquí puede fijar. Vamos a ver, este dato que tenemos aquí, la tasa la puede fijar. Y también puede fijar lo que corresponde a los años, que son los mismos, ¿cierto? Este valor inicial no, porque ese valor va a ir descontándose en la medida en que vayan transcurriendo los años, o va a ir cambiando. Profe, un momentico, sino que no me da algo, o sea, me da como un valor pequeño. ¿Pero dónde? ¿En qué situación? Prácticamente, o sea, me da los mismos resultados al principio, pero al final me da menos, un poquito más y así. Por ejemplo, ¿Sabe qué te pasó? Eso fue que ajá, copiaste algún valor manualmente y no tomaste en consideración los valores que te está arrojando directamente el Excel. sí, porque se me cortó el internet y no vi cómo fue que puso ¿cómo es? La tasa, Lo de aquí la tasa. el problema tuyo es la tasa, listo. Mira, Sí, la dígamelo. tasa trimestre anticipada sí es del 20%. Ahora, tu tasa trimestral anticipada, tu tasa nominal trimestre anticipada, la conviertes con esta fórmula. ¿Sería qué? J es la tasa nominal, que sería esta. Y para convertirla a una tasa trimestral, la divides entre 4, que son los trimestres que tiene un año.
y ya tienes una tasa trimestre anticipada del 5%. Ahora, para calcular tu tasa trimestre vencida, debes hacer uso de esta información y de esta fórmula que tenemos aquí. SIC igual tasa trimestre anticipada, que sería esta, la vamos a dividir entre 1 menos esta misma tasa, ¿cierto? Y te da una tasa vencida del 5,26. Ahora, esa tasa que es trimestral la vas a convertir a una tasa efectiva anual. Ya esta está vencida y la tasa efectiva anual también es vencida. Entonces, abres paréntesis, 1 más tu tasa trimestre vencida, que la calculaste aquí, la elevas a ¿cuántos trimestres? A 4, que tiene un año, que la hace equivalente a esta tasa efectiva anual, y le restas 1. En ese orden de ideas, sencillamente reemplazas el valor y ya. Oye, a ver que no sé cómo elevar en mi computador. Eso siempre tengo que buscarlo en internet. Bueno, aquí al lado Copia y de... pégalo. A ver, ya, es que eso siempre es lo que me toca hacer. Tú no tienes ese icono que está al lado de la tecla de Enter. Sí, o sea, él está aquí, yo lo veo, pero en él no sé cómo. ¿Cuál Control, icono? le das control, es correcto, le das control y le das 2 veces. A veces la mía para que aparezca la tengo que dar 2 veces a ese mismo icono. Y me sale después 2 veces y le borro 1. A mí me sale así. Yo también lo tengo, pero nunca me ha funcionado, así que me toca solo copiarlo y pegarlo porque Bueno, Me toca a mí también copiar y pegar. Ya ahora sí, profe, parece a ver si me cambió todo. Profe, bájeme un momentico, porfa. ya voy. Bueno. Ahora, muchas veces bueno, aquí. Ella ahora. Sí, profe, ahora sí. Perfecto, muchachos. Entonces, ya teniendo esa información, seguimos procesando nuestros datos, ¿cierto? Y esa procesación de datos viene dado de que nosotros tenemos una información acerca de la depreciación que nosotros vamos a hacer, la depreciación anual, ¿cierto? Esta depreciación anual ya la tenemos, perdón, aquí le doy Enter, me voy a salir de esto, ¿sí? Y esta depreciación anual ya nosotros la tenemos pues calculada, ¿cierto? Con base en ello, nosotros tomamos en consideración el valor de la maquinaria. Wow, no, un momentico, aquí ya este valor nosotros lo tenemos calculado en primera instancia, que es este que nosotros tenemos acá, la depreciación anual, ¿cierto? Esta depreciación anual viene dada por el valor que corresponde básicamente al valor de la maquinaria menos el valor de salvamento, que serían los 50 millones que tenemos aquí, dividida entre los años de vida útil, que serían los 7 años que tenemos acá, ¿cierto? Podemos tomar la misma información y si no quieren tomarla, entonces hacen el procedimiento acá nuevamente, ¿cierto? Toman el valor de la maquinaria, le restan el valor de salvamento, que serán 50 millones, ¿cierto? Y en ese orden de idea lo dividen por los 7 años de vida útil, ¿cierto? De la maquinaria como tal. Como esto es valores anuales para todos los años, entonces llevamos la información hasta ahí, ¿cierto? Bien, vamos a hacer entonces, hagan ustedes el valor o el proceso de la depreciación anual, ¿listo? Vamos a ir practicando enseguida, ya esto es retomando información que ya hicimos en los ejercicios anteriores, es hacer el proceso de la depreciación anual, hagamos el proceso de la depreciación anual y luego avanzamos con flujo de caja libre del proyecto, ¿ok?
Entonces, vamos a darle un espacio aquí de 3 minutos para que hagan esto, o 5 minutos, para que hagan el proceso de depreciación como tal. Bien, muchachos, ¿cómo me le fue ahí con la depreciación? Ya ese dato ya ustedes deben manejarlo, ¿oyeron? Esto lo hemos hecho en todos los ejercicios que hemos tenido en consideración. Vamos a ver qué mensajes tenemos por aquí. Esto me dio, muy bien. Ok. Bien. Aquí vámonos entonces nuevamente al proceso de la amortización como tal de nuestra maquinaria. Vamos a tomar en consideración este valor y lo vamos a pegar en todos los años que tenemos, desde el año 1 hasta el año 7, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, jóvenes, vamos a calcular nuestra depreciación acumulada. Aquí voy a tomar y voy a colocarle 0 a la depreciación acumulada del año 0 como tal, para poder formular mejor. Entonces, tomo en consideración depreciación acumulada del año anterior más la depreciación del año actual, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ya lo que hacemos es rotar la información o rodar la fórmula hasta el final como tal, ¿cierto? Bien, esta depreciación acumulada nos está faltando los 50 millones que hacen parte del valor de salvamento que le restamos allí, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, nosotros, valor en libros, vamos a calcular nuestro valor en libros, tenemos nuestra maquinaria y en ese orden de ideas le vamos restando el valor de la depreciación acumulada. Y llevamos las fórmulas hasta el final. Ahí nos deben quedar los 50 millones de salvamento o de recuperación de la maquinaria, ¿cierto? En el momento que la vendamos, la vamos a vender por esos 50 millones, recuperamos un dinero de la venta como tal y ahí tenemos nuestra... Profe, listo. ¿Listo?
Bueno, listo, está muy bien. Aquí yo también quedé listo en la información. ¿Oyeron? Esta es la información que tenemos para la depreciación anual como tal. Y bueno, ya tenemos aquí dos situaciones. Una, nuestra plantilla inicial, que es esta que tenemos aquí, donde tenemos unos datos que alimentar, ¿cierto? En algún momento perdón, y hicimos la equivalencia de nuestra tasa, que es supremamente interesante para llevar a cabo el proceso de la amortización, que ya lo hicimos, y también en ese orden de ideas llevamos a cabo el proceso de la depreciación anualizada como tal. Bueno, bien, jóvenes, vamos a ver que viene en consideración el flujo de caja libre del proyecto, que sería esta tercera parte que tenemos aquí, o cuarta parte que tenemos aquí, calculando nuestros flujos de caja libre del proyecto, muchachos. Entonces, vamos a calcular nuestra información de la demanda, nuestra información de nuestros ingresos, nuestra información de los costos totales, y en ese orden de ideas vamos a calcular la utilidad operativa. ¿Vieron? Me dicen del año 1 cuánto les dio la utilidad operativa. Bien, para eso deben hacer ustedes el ejercicio, practicar a ver cómo me les va con esta información de la utilidad operacional como tal. Intentemos hacerlo, ¿ok? Se empieza desde el año 1, ¿cierto, profe? No de cero. Sí, claro, inicia desde el año 1, ¿sí? A la información que tiene, porque no hay demanda en el año 0, o en ese orden de ideas deberías revisar más bien la información que tenemos acá arriba, a ver si hay alguna información desde el año 0 para ese dato como tal, que por lo que veo no lo hay, ¿cierto? No lo hay, no tenemos datos para el año 0, sencillamente el año 0 tenemos es la inversión, ¿oíste? La inversión en activos que tenemos por 700 millones. ¿Bien? O en maquinaria.
¿Cómo va, muchachos? ¿Cuánto les dio el valor? ¿O están en eso todavía? Profe, ¿qué valor está pidiendo el último? La utilidad operacional, esta que tenemos acá. Profe, es que tengo dudas en esa fórmula que aparece de costos variables sobre las unidades. O sea, yo divido el costo variable sobre las 22.000, que son de la demanda. No, porque tú tienes unos valores aquí. Mira, aquí tenemos tu demanda, tú la tienes. La demanda, aquí aparece, la demanda serían... 22.000. Sí, 22.000. Y el precio serían 84.000, ¿cierto? 84.000, exacto. Claro. Y tienes unos costos variables por valor de 58. Pero, ¿y por qué Unitario. aparece entonces la fórmula? Ah, o sea, es por unidad. Ya entendí, profe. Sino que pensé que era Claro, una y después, fórmula que íbamos a hacer. Ya entendí, profe. Gracias. no, pero después te toca calcular los costos variables totales, donde dice subtotal, ¿cierto? Para eso tiene precisamente el costo variable por unidad, ¿cierto? Para poder calcular luego los costos variables totales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Creo que sí, Con la profe. Voy a demanda, hacerlo. claro, con la demanda puedes calcular los costos totales, porque son las unidades que tú vas a vender, son las que tú vas a producir. Sí, profe. Perfecto, listo. Ok, hagámosle entonces, vamos. Profe, me dio 222 millones. A mí también, profe. Y bueno, si hay dos que tienen ese valor es porque debe ser así. Vamos a esperar que de pronto otro corrobore, por lo menos María Cristina, que está también ahí conectada fuertemente. Esperemos a ver si corrobora la información y en 2 minutos lo hacemos, ¿ok? Profe, a mí también me da 200 millones de pesos. Ah, bueno, ya, está bien. Con la información de Sebastián está bien. Bueno, muchachos, no, vamos entonces a seguir con este procedimiento acá del cálculo de la utilidad operativa, operacional, ¿cierto? Partimos de la demanda. Tenemos una demanda en el año 1 de, perdón, vamos a subir acá 22.000, ¿cierto? Y para el precio de reencauche de la llanta está en 80 y qué, 84.000. 84. Perfecto. Nuestros ingresos entonces estarían dados por la demanda y el precio de reencauche unitario en ese orden de ideas. Y los costos fijos, tenemos unos costos fijos por valor de 350, ¿cierto? Más unos costos variables por unidad, que acá también nosotros los tenemos ya identificados. Por eso es bueno tener este tipo de estructuras con ellas. Es sencillamente tomar los datos, copiarlos y pegarlos. Costos variables por unidad, aquí los tenemos. Pero tenemos que hacer como un emparejamiento para tomar los datos con medidas iguales. Aquí tenemos los costos fijos totales, mientras que estos son costos variables por unidad. Entonces, en este orden de ideas, los costos variables totales serían el costo variable por unidad por las unidades demandadas, ¿cierto? Listo. Y calculamos nuestros costos totales. Costos fijos más costos variables. Y bueno, con esa información calculamos la utilidad operacional, partiendo de los ingresos menos los costos totales, ¿cierto? En ese orden de ideas. Sencillamente,
para hacer los procedimientos desde el año 2 hasta el año 7, debemos tener en cuenta que el crecimiento que tiene cada una de esas variables en la proyección que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar ese crecimiento y hacemos el proceso de cuantificar nuestros flujos de caja proyectados hacia futuro, ¿cierto? Vamos y hacemos el proceso y él mismo, bueno, en ese orden de ideas, nos dará el cálculo de la utilidad operacional. Voy a correr las fórmulas hasta acá y en la medida en que vayamos haciendo el proceso aquí, él nos va a alimentar este dato que tenemos acá, ¿cierto? De igual manera, podemos hacer aquí con los ingresos, rotamos la información hasta el final y también hacemos el proceso de rotar los costos. ¿Para qué? Para que en la medida en que le metamos los datos, él nos va a arrojar la información de la utilidad operacional para los diferentes años que tenemos aquí plasmados, jóvenes. Entonces, hagamos el procedimiento de proyectar los flujos de caja para los años 7, ¿listo? Hasta los años 7, perdón. Bueno, muchachos, entonces pienso que hicieron lo correcto, así que voy a confirmar lo que ya ustedes hicieron. Vamos a ver qué sucede con la demanda, qué tipo de incremento tiene la demanda. Si voy a hacer incremento 10%. del 10. Perfecto, entonces tomamos como base el año 1 y le sumamos ese 10% que tenemos. Vamos a ver dónde está el 10%. Aquí tenemos el 10%, yo lo voy a fijar, ¿oyeron? Yo lo voy a fijar y... Da 24,200, profe. Si no Muy estoy bien. mal. Voy a llevar la información hasta el año 7 en ese orden de ideas. Tomo en consideración también aquí el precio de reencauche. Ese tiene también un crecimiento. ¿De cuánto es? 5%. Del 5%, ¿cierto? Incremento del Sería precio. 88. Perfecto, 88. Vamos a ver.
Correcto, y miren que ya él enseguida nos empieza a alimentar la información. ¿Sí? ¿Estamos correctos todos? Ah, pero aquí, sí, claro. Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a mirar a ver qué sucede con los costos. Los costos también creo que tienen un incremento. No, Vamos a profe, yo revisar. creo que los costos quedan igual, ¿no? El 5% No, también. El eh, 5%, profe. sí, perfecto. Hay que revisar esta plantilla. Aquí nos dicen que el incremento en los costos, eso implica costos. Aquí está. Y vamos a fijar este valor. Sí. Fijamos el valor y corremos la información hasta el final también. Costos variables por unidad también, 5%. Me está hablando de costos. Costos variables por unidad también se incrementan el 5%. ¿Cierto? Vámonos acá. 5% incremento en los costos. Vamos aquí, tomamos la información, fijamos el dato y en ese orden de ideas arrastramos el valor hasta el año, ok, hasta el año 7 y ya corremos la fórmula aquí nomás. Vamos a esperar un segundo que se está cayendo la imagen. Bueno, nuevamente retomo la información, ya lo que tengo que llevar los datos hasta el final aquí y él me va cambiando la información como tal. Bien, ya tenemos entonces calculada nuestra utilidad operacional en este orden de ideas. Vamos a calcular nuestra utilidad antes de impuestos haciendo uso de los procesos que tenemos aquí. Bien, muchachos, entonces para hacer eso yo voy a hacer lo siguiente. Tengo la utilidad operacional, le voy a restar los gastos de depreciación y le voy a restar los gastos financieros, ¿cierto? Y en ese orden de ideas calculamos entonces los valores que tenemos aquí. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver. No me da Señor. igual usted, profe. No, pero ¿dónde? En la utilidad operacional. Sí, en su total costo variable tengo 1.339.000 Aquí. en el segundo año. Hay que no, pues, es que los costos variables también tienen un incremento del 5%. De pronto ahí es donde está la situación, Yo ¿oíste? tengo 367.500, tengo 60.900 y ese es el valor que tengo mal. 1.000.000, usted tiene 1.473.000 Sí. y yo tengo 1.339.000. Y tienes estos valores aquí correctos. Y acá este valor, lo único que hay que hacer es correr la fórmula nomás. Ah, pero entonces revísate acá arriba, David, que de pronto lo tuyo viene de acá. ¿Cuánto tienes en los ingresos? En los, aquí. 2.134.440. Pero, ¿será que soy el único o alguien más está así? Profe, yo No, creo que yo lo tengo comprado. Entonces eres el único. Hay que hacer el incremento ese también. Sí, claro, David, porque hace parte de los costos. ¿Ya? Entonces haces el incremento y ya con eso, como tienes atada la información, enseguida hace la corrección. ¿Listo? Voy a ver. Bueno, y muchachos, entonces aprovechen para que hagan y calculen el proceso de la utilidad antes de impuestos. Yo calculé aquí, hice la aplicación de la fórmula, pero obviamente que no he calculado estos valores que tengo aquí. Entonces, ustedes hacen el cálculo para poder calcular el valor de la utilidad antes de impuestos, o la UAI, ¿cierto? En ese orden de ideas, voy a esperar que ustedes hagan el procedimiento que tenemos aquí, que no le he metido información, no le he involucrado la información al documento como tal en Excel. ¿Listo?
Profe, una pregunta. ¿Esa depreciación sería la depreciación anual que tenemos en lo primero, en lo anterior que hicimos? Claro, debemos tener en consideración la información de nuestra depreciación año tras año, ¿viste? La que hicimos o calculamos en el documento, en la plantilla inmediatamente anterior. En esta que tenemos aquí, la depreciación. ¿Qué vamos a tomar en consideración? La Anual, depreciación ¿cierto? año tras año, ¿viste? Bueno, profe. Vale. Profe, listo. A mí me dio en base gravable, utilidad antes de impuestos, me dio 41.463.857. Bueno, niña Cris, vamos a ver qué sucede aquí. ¿Quién más? David ya tiene datos, Sebastián. A mí también, profe, 41 Ajá, Rosy. millones 163.857. Bueno, listo, muchachos. Vamos a corroborar esta información aquí, la de nosotros, la depreciación. Ya sabemos que es la depreciación que nosotros tomamos en consideración de aquí, la anualizada. Wow, es esta, ¿cierto? La anual. Sí, rotamos la información hasta el final. Aquí tenemos la información hasta el final. Y en ese orden de ideas, tomamos los gastos financieros. Recuerden que los gastos financieros son los Los intereses, intereses. ¿cierto? Muy bien, esa información ya debemos tenerla bien clarita, así como respondimos ahorita. Listo, muchachos. Entonces, en este orden de ideas, ya, por eso me gusta formular. Miren que ya formulé enseguida, me alimentó la información enseguida. Me dio esto, no sé si a ustedes les habrá dado lo mismo. Sí, ¿Oyeron? profe, igual. Bueno, listo, muchachos, vamos en ese orden de ideas, vamos bien. Vamos a tomar en consideración entonces el valor de nuestros impuestos, ¿cierto? Que lo calculamos teniendo en cuenta la utilidad antes de impuestos por la base gravable, que es el 32%. Por acá lo tenemos, este 32%, lo fijamos, ¿cierto? Lo fijamos. Y en esa consideración arrastramos la fórmula hasta el final, ya tenemos todos los datos. Calculamos entonces nuestra utilidad después de impuestos, sencillo, utilidad antes, le restamos los impuestos y la utilidad después de impuestos. Bien, en ese orden de ideas ahí debemos ir en la misma situación todos. Bien, ¿ahora qué? Sumamos los valores que no implican salida de efectivo, ¿cierto? Para poder calcular nuestro flujo de caja neto. Y los valores que no implican salida de efectivo sería nuestra amortización y depreciación. Entonces, vuelvo y sumo los valores. Acá los tengo. ¿Dónde está? Primero, ¿cuál es? La depreciación. Ok, la depreciación. Aquí voy a tomar esta misma que tengo acá, ¿oyeron?
tiro la información y en este orden de ideas, la amortización de capital. Vamos a tomar nuestra amortización de capital, que la vamos a sacar de nuestro amortización del crédito. Aquí tenemos amortización de capital. ¿Sí? Correcto. Y bueno, muchachos, vamos a calcular entonces nuestro flujo de caja neto, este que tenemos aquí, para luego calcular nuestro valor presente neto. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver cuánto les da este valor. El flujo de caja neto. Profe, el flujo de caja neto se suma y se resta, ¿cierto? O se resta y se suma. El flujo de caja neto, primero tienes que hacer los cálculos que tenemos aquí, ¿cierto? Sí, Ahorita, como ya tú restaste la depreciación y amortización en el estado de pérdida y ganancia, para el cálculo del flujo de caja, tú debes sumar los valores que no representan verdaderamente salida de efectivo, que son estos dos que tenemos aquí. Entonces, primero debemos calcular la utilidad neta, ¿cierto? Partiendo de la utilidad antes de impuestos más la depreciación, perdón, después de impuestos más la amortización. A mí me dio, profe, 93 millones, uy, no sé si son 93, 6, 93.395, un poco. No sé si estaré mala. Ah, no, muchachos, pero aquí la depreciación esta sí se resta porque esa la estamos pagando nosotros. Esta que tenemos aquí sí la estamos pagando, que es la amortización al capital. Entonces, aquí Por sí eso, no se restan las dos primeras, las tres primeras prácticamente. la depreciación la sumamos, pero la amortización sí la descontamos. ¿Por qué? Porque esa sí la estamos pagando nosotros. Esa sale del valor aquí que tenemos, amortización de capital. ¿Sí? Es lo que nosotros estamos pagando básicamente acá. ¿Sí estamos bien? Bien, ese sí sale y son efectivos que está saliendo de la empresa en ese orden de ideas. Bien. ¿Listo? Ahí tenemos nuestros datos. Profe, y el del salvamento se resta. Ese se suma, David, el de salvamento se suma porque es un ingreso, ¿oyeron? Es un ingreso que nosotros rescatamos por la venta de una maquinaria. Entonces me da 148.411, me da un poco, profe, también otra vez. 143 millones. A mí me da Perfecto, 148. ya lo corregimos enseguida, ¿ok? Muy bien, por acordarse de ese dato del salvamento. Vamos a ver. Valor de salvamento aquí serían 50 millones.
50 millones, ¿verdad? Que lo tenemos por acá. El valor de salvamento. Aquí están. Perfecto. Bien, y en ese orden, entonces ya nosotros calculamos nuestro flujo de caja neto, ¿sí? En este caso, más el valor de salvamento que tenemos, vamos a colocarlo aquí, sencillamente nos va a sumar el valor al final. Correcto. Me avisan, ¿me oyeron? Profesora, a mí me da 198. 198. ¿Cuál? El flujo de caja neto. El flujo de caja neto. 198. Lo que pasa es que, mire, por ejemplo, donde usted tiene antes de impuesto, ¿no? ¿No es esa? No escuché muy bien, oíste, María, porque se cortó la información. Profe, mire, donde usted tiene la utilidad neta, ¿me escucha ahora sí? Sí, muy bien. Bueno, donde usted tiene la utilidad neta, yo tengo 28. Corta otra vez, Cristi. Ah, qué vaina, profe, y ahora. Nada, aún me sigue sin escuchar. Sí, no te escuché bien porque No. se Mire, cortó. ahí donde tiene usted la flecha, eso es lo que tengo yo en utilidad neta. Aquí. Aquí. Esa, la azulita, esa. Esa la tengo yo como utilidad neta. No, porque es que, bueno, la utilidad neta va a resultar... Ah, bueno, también podrías tenerla como la utilidad neta, pero de todas maneras tendrías que sumarle este valor y restarle este para calcular tu flujo de caja. O sea, el que hayas hecho esto aquí no implica nada. O sea, lo dejas aquí, pero entonces tienes que hacer procedimiento de sumarle este y restarle esta nuevamente. ¿Cierto? En ese orden de ideas. Ahí no hay problema con eso. Sí, prácticamente eso fue lo que hice, profe. Sumar y restar. Claro, eso no tiene problema. Entonces, en este orden de ideas, podemos hacer así como tú lo estás planteando, Cristina, y no hay problema. Tomar aquí la utilidad neta, perdón, la utilidad neta, pero entonces tendrías que, luego tendrías que sumar este valor y restar este valor, que fue lo que yo hice aquí prácticamente, ¿cierto? O aquí, yo aquí lo que hice fue que la utilidad después de impuestos, le sumé aquí la depreciación, le resté el valor de la amortización, lo que se está pagando básicamente, y me da la utilidad neta. Sí, y luego le sumo el valor de salvamento, que sería este, pero en este caso aquí es cero, el único valor de salvamento se suma al final. ¿A alguien le da así como yo lo tengo? Sebastián. Y el balón de salvamento no serían 50 millones, pues. Sí, pero el valor de salvamento se utiliza al final del proyecto, que es cuando se vende la maquinaria por 50 millones y se rescata este valor. Quiere decir que si tú rescatas el valor, tú le sumas estos 50 millones, pero esto lo haces aquí al final. Yo le sumo aquí este, pero esto aquí me da cero. ¿Sí me entiendes? Para sencillamente rotar la fórmula desde aquí hasta allá, no más. ¿Ya? Aquí yo podría fácilmente colocar 0
0, 0, 0, 0 y 0. Y aplico la fórmula. ¿Qué hice yo aquí? Miren lo que hice aquí. Sencillamente a la utilidad neta le sumé el valor de salvamento, que fue 0, y llevé la fórmula hasta el final. Perdón, vuelvo a preguntar nuevamente. ¿Tienen este valor? ¿Alguno le dio este valor? A mí, profe. No, profe, yo tengo un error en lo que es impuestos. ¿Podría ubicarse en la celda de impuestos, por favor? Ah, perfecto. Pero ya alguno verificó y dijo que sí. Bien, en impuestos tenemos aquí impuestos. Acá tenemos el impuestos, partiendo de que tenemos una utilidad antes de impuestos y eso viene dado por un 32%, que lo tenemos acá arriba, ¿cierto? El impuesto a la renta. Aquí está. ¿Sí? Perdón. ¿Listo? Revisa para ver si de pronto ya coordina la situación allí. Profe, colaboren otra vez con la utilidad neta para ver si lo calculo como usted lo está haciendo. Bueno, mira, la utilidad neta aquí lo tenemos. Aquí tengo la información de la utilidad neta. Vamos a ver. Mira, estoy tomando la utilidad antes de impuestos, perdón, después de impuestos, que sería esta, le estoy Claro, sumando. estaba yo ahora sumándolo. Sí, pero es que, exacto, que es que esta depreciación tú se la debes sumar porque son flujos que no implican salida de efectivo. Pero la amortización de capital, tú sí estás utilizando salida de efectivo porque ahí sí la estás pagando, ¿cierto? En la amortización tú, cada vez que pagas la cuota, ahí tú pagas cuota y pagas intereses. Y la amortización es lo que el banco realmente te debita, ¿sí? En ese orden de ideas. Entonces, aquí sumamos primero la depreciación, pero sí restamos la amortización de lo que yo estoy pagando, que eso sí implica salida de efectivo como tal, ¿cierto? Y ya Sí, sencillamente, profe, sí da ese valor. perfecto, entonces, Y ahora póngase en flujo de caja neto. Flujo de caja neto. sencillamente restamos la utilidad, sumamos la utilidad neta más el valor de salvamento. El valor de salvamento para estos primeros periodos es de 0, pero ya el último da 50 millones, ¿cierto? Es 50 millones. ¿Qué hacemos? Sumamos sencillamente los valores. La utilidad neta más el valor de salvamento, que es el que va cambiando nuestro valor al final. Correcto. Sí, ahora sí, pero ahora sí me dio tal cual. Bueno, muchachos, entonces, en este orden de ideas nosotros tenemos que calcular el costo promedio ponderado de capital. ¿Para qué? Para poder calcular el BPN y la tasa interna de retorno también. Bueno, de pronto la tasa interna no, pero el BPN sí tenemos que calcularlo para tomar en consideración este costo promedio ponderado de capital y tomarlo como una tasa representativa de todo el proyecto como tal, ¿cierto? De toda la empresa. En ese orden, entonces, nosotros debemos hacer uso de ese procedimiento y calcular nuestro costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo vamos a calcular nuestro costo promedio ponderado de capital? Ya ustedes conocen una fórmula, ¿cierto? El costo del patrimonio, costo del patrimonio multiplicado por el patrimonio, podría decirse así, dividido entre patrimonio más deuda, ¿cierto? Más el costo de la deuda multiplicado por la deuda, en este orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, dividido por 1, dividido por el patrimonio más la deuda nuevamente, ¿cierto? Por 1 menos el 32% después de impuestos, ¿cierto? Bien, esto aquí lo tomamos como equity o patrimonio. ¿Sí? En alguna de las fórmulas yo he colocado equity. Aquí coloqué patrimonio o P, costo del patrimonio. Y en ese orden de ideas, bueno, vamos a colocar la E para que no nos confundamos con eso. Y aquí el valor de equity. Y acá patrimonio más deuda. ¿Cierto? Esa es la fórmula que nosotros tenemos para el cálculo del costo promedio ponderado de capital. Entonces, voy a hacer el cálculo acá, me voy aquí, igual, tomo en consideración el costo del patrimonio, que sería la tasa
mínima de retorno de él, ¿cierto? Ese es el costo del patrimonio que lo tengo acá, que es del 25% multiplicado por el valor que aportan ellos, que sería en la inversión inicial a través de patrimonio, ¿sí? Dividido entre el valor de patrimonio o equity más deuda, que es el mismo valor de la maquinaria de la inversión, que serían los 700 millones, más el costo de la deuda, que serían la tasa multiplicada por la deuda, que sería el valor que vamos a financiar, ¿correcto? Y eso lo vamos a dividir entre el mismo valor de la maquinaria de la inversión, que sería equity más deuda. En ese orden de ideas, multiplicado por 1 menos el 32%, que lo tenemos aquí después de impuestos, ¿cierto? Ese valor de la deuda como tal. Y tenemos un costo promedio ponderado de capital de ¿cuánto? Ahí nos dice que es un costo promedio ponderado de capital del 19 o 20% aproximadamente. Aquí tenemos un 20%, 19,8%. Listo, ahora sí podemos hacer uso del valor presente, o sea, traer todos estos valores a valor presente, muchachos. En ese orden de ideas, sí, igual BNA, ¿cierto? Este que tenemos aquí, valor neto actual. La tasa, ¿cuál es? El costo promedio ponderado, le doy punto y coma. Todos los valores del flujo de caja libre desde el año 1 hasta el año 7, ¿cierto? Punto y coma, perdón, cierro paréntesis y le sumo en este caso la inversión del flujo de caja neto que está negativo, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces ya tenemos nuestro BPN. Recuerden que para nosotros valorar proyectos de inversión, cuando el BPN es mayor que 0, es porque nos está dando una rentabilidad, ¿cierto? Adecuada. Quiere decir que nosotros debemos aceptar el proyecto como tal, ¿sí? Y cuando nos da menor que 0, nos da negativa, ese es un proyecto que no da rentabilidades a futuro. Entonces, en este orden de ideas, si hay viabilidad, si hay factibilidad para elegir este proyecto. Aquí dice, como el BPN es mayor que 0, entonces el proyecto rinde a una tasa precisamente superior al costo promedio ponderado de capital. Del BPN. ¿Cómo? ¿Puedes colocar la fórmula del BPN otra vez, profe? Claro que sí, claro que sí. Aquí le damos BPN y cogemos la tasa, que sería nuestro costo promedio ponderado de capital. Tomamos los valores del flujo de caja libre desde 1 hasta 7, cerramos paréntesis y sumamos la inversión inicial, que debe estar en negativo acá abajo. Si nos da el BPN superior o mayor que 0, es porque realmente nos está rindiendo por encima del costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Quiere decir que es rentable, que estamos por encima de ese punto de equilibrio por lo menos. Nos está dando un valor por encima del costo promedio ponderado de capital. Lo estamos superando, esos dos costos, estamos produciendo para sencillamente poder hacerle frente a esas deudas que nosotros adquirimos. Ahora, la TIR, nos vamos aquí, le damos TIR, escribimos TIR, le damos TIR y tomamos los valores desde la inversión que hacemos hasta los flujos de caja que nos arroja el proyecto y nos da una TIR del 25%. La TIR es mayor, ¿cierto? Una, que el costo promedio ponderado de capital, y dos, también es mayor en este orden de ideas que la tasa mínima de retorno del inversionista. O sea, está produciendo unos flujos o una rentabilidad por encima del costo promedio ponderado de capital, que es del 19,8%, y además de eso está superando las expectativas que tiene el inversionista, porque él exige una rentabilidad mínima deseada del 25%, y aquí está produciendo un 25,49%, ¿cierto? 0,49% de rentabilidad por encima de lo que él está haciendo, está generando valor prácticamente este proyecto como tal. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos aceptar o invertir en este tipo de proyectos porque nos está generando, o la proyección que tiene es generarnos rentabilidad como tal, muchachos. Entonces, ahí tenemos la información para este ejercicio como tal. Y bueno, el miércoles hacemos otro ya incluyendo otra información
para hacer los cálculos referentes a nuestro flujo de caja descontado, ¿ok? ¿Alguna inquietud? Voy a colocar de nuevo la fórmula del BPN, es que no me da. Aquí. Lo que pasa es que de pronto tienes esta inversión inicial la tienes positivo. No, está negativo, este valor. Sí, profe, está negativo. Profe. Yo creo que Este- es más bien por el costo promedio ponderado. bueno, el costo promedio ponderado debe dar. Igualmente, Profesor, a mí no me da ninguno de los tres. Profe, es que como usted dice el costo promedio ponderado rapidito, entonces yo solo lo copié, pero ya lo voy a correr, ya lo voy a hacer. Miren, de todas maneras, aquí está y acá está la fórmula del costo promedio ponderado de capital. ¿Cierto? El costo del patrimonio, que es la rentabilidad que exige el patrimonio, lo que aporta patrimonio dividido entre pasivo o patrimonio más deuda, que es el mismo valor del activo, y sumo entonces el costo de la deuda, que es la tasa que yo calculé anualizada al principio del ejercicio por el valor de la deuda, que es lo que yo estoy prestando, ¿cierto? 385 millones, dividido entre el valor de los activos o de la inversión inicial, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Ok? De todas maneras, ahí está la fórmula. Voy a esperar que lo terminen. Profe, ¿va a llamar lista o ya nos podemos salir? Hola, David. No, ya yo bajé la lista, ¿oyeron? Están Bueno. los 23, ya bajé la lista, ¿ok? Bueno, jóvenes, ¿al final les dio el dato o no? Sí, profe. Perfecto, entonces, de todas maneras, el miércoles terminamos de revisar la información para volver nuevamente a hacer los cálculos, ¿ok? Listo, profe, gracias, hasta luego. Vale, feliz tarde para todos, vamos. Sí, profe. Buen día.